Bien, hola. Vamos a continuar entonces con los temas de anatomía de este curso de ciencias básicas y empezamos ahora con el capítulo de tórax. ¿Ok? Muy bien. Empezando con el tórax, nosotros podemos hablar en primer término, ¿no? En primer término de la parte estructural, la parte osteoarticular, ¿no? Huesos y cartílagos del tórax. Para empezar, el tórax está constituido, como he puesto acá, por 37 huesos. 37 huesos. ¿Cuáles son esos 37 huesos? Pues 12 vértebras torácicas. 12 vértebras torácicas que van desde T1 hasta T12. T1 hasta T12. Luego tenemos las 24 costillas, es decir, 12 pares. A cada lado tenemos 12 costillas, tanto a la derecha como a la izquierda. Y adelante un hueso impar que es el esternón. ¿Ok? El esternón. Perfecto. Muy bien. Asimismo, el tórax posee 35 cartílagos. ¿Cómo así? Entre las 12 vértebras existen 11 cartílagos u 11 discos intervertebrales. ¿Ok? Y en el extremo anterior de cada costilla también existe un cartílago que se llama los cartílagos costales. ¿Ok? Entonces vamos a tener 11 discos intervertebrales y vamos a tener 12 pares de cartílagos costales. Es decir, toda costilla, sin excepción, toda costilla está articulada por delante con un cartílago costal. Todas, hasta las dos últimas, ven ustedes acá, las dos últimas también tienen un pequeño cartílago en su extremo anterior. ¿Ok? Perfecto. Cabe mencionar que en cuanto a los huesos, las vértebras son huesos de tipo irregular. Son huesos de tipo irregular. ¿Ok? Las costillas y el esternón son huesos de tipo plano. Son huesos planos. Las costillas y el esternón son huesos de tipo plano, que contienen médula ósea roja en su interior. ¿Ok? Bien. En cuanto a los cartílagos, los cartílagos intervertebrales son cartílagos de naturaleza fibrosa, es decir, son fibrocartílagos. Por su parte, los cartílagos costales son cartílagos de tipo hialino, son cartílagos de naturaleza hialina o cartílagos de tipo hialino. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Bueno, sale acá esto. A ver, se mueve esto. Hialino. Ok, esos son los cartílagos costales. Ok, muy bien, perfecto. Cabe mencionar también algunos detalles que quiero esclarecer acá. También las articulaciones. Todos estos huesos y estos cartílagos se articulan entre sí. Las articulaciones entre una vértebra y una costilla, ¿correcto? Hay dos articulaciones. Usualmente, ¿no? Habitualmente, una vértebra y una costilla se articulan en dos sitios. Hay dos articulaciones. Por un lado tenemos la articulación costo vertebral, la articulación costo vertebral, y por otro lado tenemos la articulación costo transversa. Estas son las dos articulaciones, ¿ok? Por las que se unen una vértebra con una costilla. ¿Ok? Costo vertebral y costo transversa, que vamos a ver en un momento. Las articulaciones entre dos vértebras, como ven ustedes acá, por medio del disco intervertebral, simplemente se llaman articulaciones intervertebrales. Luego, adelante, la articulación de una costilla con su cartílago se llama articulación condrocostal. ¿Ok? No agarra bien esto. Condrocostal. ¿Ok? Es la articulación. La raíz condro significa cartílago. ¿Ok?
la articulación condrocostal es cartílago con costilla, ¿ok? Y podemos observar que existen 12 articulaciones condrocostales a cada lado, porque toda costilla, sin excepción, está articulada con un cartílago. Entonces, si son 12 costillas y 12 cartílagos, vamos a tener 12 articulaciones condrocostales a cada lado, tanto a la derecha como a la izquierda también. ¿Ok? Perfecto. La articulación entre cartílago y esternón se llama articulación condroesternal. Condroesternal. ¿Ok? Articulación condroesternal. ¿Ok? Entre cartílago y esternón. Pero resulta que articulaciones condroesternales solamente hay 7 a cada lado, es decir, 7 a la derecha y habrán también 7 a la izquierda. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo esencial. También otro detalle importante, cabe mencionar que el esternón está constituido por 3 partes. Esta porción superior se llama manubrio o mango del esternón. Esta parte media, que es la más larga, se llama cuerpo del esternón. Y esta formación que está debajo del cuerpo del esternón se llama proceso xifoides, con X, proceso xifoides. Entonces, entre estas partes del esternón también hay articulaciones, como pueden apreciar acá. La articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón, pues se llama articulación manubrio-esternal. Manubrio esternal, es decir, entre el manubrio y el cuerpo del esternón, articulación manubrio-esternal. ¿Ok? Y noten claramente de una vez que la articulación manubrio-esternal se encuentra entre ambos, el segundo cartílago costal a cada lado. Está a la altura del segundo cartílago costal. ¿Ok? Perfecto. Esa es la articulación manubrio-esternal. Y más abajo acá tenemos la articulación xifoesternal, la que está abajo. Articulación xifoesternal. ¿Ok? Xifoesternal. Es decir, entre el proceso xifoides y el cuerpo del esternón. Y esta articulación se encuentra entre el séptimo cartílago costal. Se encuentra a la altura del séptimo cartílago costal a cada lado. ¿Ok? Muy bien. Simple. Perfecto. Muy bien. Ya está. Entonces, esas son las principales articulaciones. Por otro lado, también vemos aquí arriba la articulación entre la clavícula y el esternón, que es la articulación esternoclavicular, de la cual conversamos cuando hicimos la clase de miembro superior. Esta es la articulación esternoclavicular. Esternoclavicular. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces ya hemos visto los huesos. Y aquí están precisamente, ¿no? Hablemos de las vértebras. Las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, ya sabemos que las vértebras son de tipo irregular, ¿correcto? Las vértebras van a tener en la parte anterior un cuerpo, el cuerpo vertebral, y atrás van a tener un arco, el arco vertebral. O sea, es decir, una vértebra es como un candado, Tiene un cuerpo y tiene un arco, ¿ok? Tiene un cuerpo y tiene un arco. Entonces, en la parte más anterior es el cuerpo vertebral. Y los cuerpos vertebrales de las vértebras se articulan por medio del disco, ¿se acuerdan? El disco intervertebral. ¿Ok? El disco intervertebral. Muy bien, eso es el cuerpo vertebral. Luego, atrás tenemos el arco. En el arco vertebral, perdón. En el arco vertebral nosotros vamos a tener 11 estructuras. ¿Ok? Perdón. Vamos a tener 11 estructuras en el arco vertebral. En primer lugar, vamos a tener acá los dos pedículos. ¿Ok? Luego vamos a tener a los costados las apófisis transversas. Luego vamos a tener en la parte superior dos apófisis articulares superiores
y abajo también otras 2, o sea que en total son 4. 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Luego vamos a tener las dos láminas y finalmente atrás la apófisis espinosa. Esos son los elementos que uno observa en el arco vertebral. ¿Ok? Y finalmente este arco deja aquí un hueco, deja un orificio que se llama el agujero vertebral. El agujero vertebral. ¿Ok? Entonces nosotros estamos viendo acá el cuerpo de la vértebra, estamos viendo acá los pedículos, ¿ven? Acá se ven los pedículos. Aquí se ven las apófisis articulares superiores. Aquí se ven las apófisis transversas. Aquí se ven las láminas. Y aquí se ve la apófisis espinosa. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Esos son los elementos que se ven. Perfecto. Ok. Aquí vemos a la vértebra articulada con 2 costillas. ¿Ven? Una costilla a cada lado. Una vértebra acá se articula a cada lado con 2 costillas, ¿correcto? Y vemos claramente que la cabeza de la costilla se articula con el cuerpo de la vértebra. La cabeza de la costilla se articula con el cuerpo de la vértebra. Esa articulación se llama, acá está, costo vertebral. La cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra, esa es la articulación costo vertebral. Perfecto. Y por otro lado, tenemos se articula el tubérculo de la costilla, así se llama esto, el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra. Esa articulación se llama costo transversa. Entonces, ahí está lo que les decía hace un momento. Una vértebra y una costilla se articulan en 2 puntos. ¿Ok? Articulación costo vertebral y articulación costo transversa. ¿Ok? Perfecto. Hablemos de las costillas. Las costillas son huesos planos, como les había dicho al inicio. Son huesos planos, ¿correcto? Que son alargados y son encorvados hacia adelante, ¿correcto? ¿Qué partes tiene una costilla? Empezando desde atrás, desde su extremo posterior, nosotros vamos a ver en primer término la cabeza. La cabeza de la costilla, ¿ok? La cabeza de la costilla. Luego sigue el cuello de la costilla. Luego sigue el tubérculo de la costilla, o tubérculo costal, pues costal es referente a costilla, ¿correcto? Y todo lo demás, toda la parte más amplia, más larga de la costilla, ese es el cuerpo, todo eso es el cuerpo de la costilla. Entonces, esas son las 4 partes que tiene una costilla. De atrás para adelante, cabeza, ¿no? Cabeza, cuello, tubérculo y cuerpo, ¿ok? Perfecto, nada más. La cabeza es el extremo posterior, está en la parte más posterior, y la cabeza se va a articular con el cuerpo de las vértebras. Habitualmente, la cabeza de una costilla se articula con 2 cuerpos vertebrales. ¿Estamos de acuerdo? La cabeza de una costilla habitualmente se articula con 2 cuerpos vertebrales. Es decir, si esta fuera la costilla, por ejemplo, N, vamos a ponerle una variable arbitraria, N, o X, digamos, si fuera la costilla X, entonces se va a articular con la vértebra T sub X y la vértebra T sub X menos 1. Es decir, la costilla se articula con la vértebra que le corresponde en número y también con la que está arriba, es decir, con la superior, o podríamos decir con la anterior, ¿no? Porque si esta es la costilla, por ejemplo, séptima, se va a articular con las vértebras T8 y T7. Perdón, yo estoy mal. Con T7 y T6. ¿Correcto? Si esta fuera la costilla 4, se va a articular con las vértebras T4 y T3. ¿Ok? Entonces está con el actual y con el anterior. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Entonces, así se articula la cabeza de una costilla. La cabeza de una costilla se articula con los cuerpos de 2 vértebras, ¿ok? La que le corresponde en número y con la anterior, ¿ok? Perfecto. Eso es entonces la cabeza de una costilla. Luego tenemos el cuello de la costilla, que es la porción más delgada de la costilla. Luego tenemos el tubérculo.
el tubérculo costal o tubérculo de la costilla, simplemente así se le llama, tubérculo de la costilla. ¿Para qué sirve? Lo dijimos hace un momentito. Este se articula con la apófisis transversa, de la vértebra, formando la articulación costotransversa. ¿Ok? Muy bien. Y todo lo demás, lo que está allá por fuera del tubérculo, todo lo demás, esto es el cuerpo de la costilla. ¿Ok? Bien. Nótese en primer término que el cuerpo de la costilla se va haciendo más ancho en la medida que uno va yendo hacia adelante. El cuerpo de una costilla suele estar encorvado hacia adelante, pero también hacia abajo. O sea, se encorva, viene hacia adelante, pero también viene hacia abajo. Es decir, el extremo anterior de la costilla es más bajo que el extremo posterior. ¿Ok? Asimismo vemos que cómo es que el cuerpo de la costilla va ganando, va volviéndose más ancho, va ganando diámetro hacia adelante. ¿Ok? Muy bien, bastante simple. Podemos observar en el cuerpo que hay diferentes partes. En el cuerpo de una costilla nosotros vemos, en primer lugar aparece acá una especie de doblez, como un doblez acá, como un ángulo. Y a esto se le llama el ángulo costal. Esto ya es parte del cuerpo. Este doblez que vemos acá, esto viene a ser el ángulo costal. El ángulo costal. ¿Correcto? Que está más afuera del tubérculo costal, pues es parte del cuerpo. Lo que pasa es que la costilla, para poder dirigirse hacia adelante, tiene que doblarse de esta manera. Y de esa manera se va hacia adelante. Entonces, ese es el ángulo costal. Luego, ¿qué vemos en el cuerpo? Vemos que tiene un borde superior. Aquí vemos un borde superior. Vemos un borde inferior. Vemos una cara externa o cara extratorácica, por decirlo así. Una cara interna o cara intratorácica. ¿Correcto? Borde superior e inferior. Cara externa, cara interna. ¿Ok? Y especialmente en el borde inferior aparece un surco, que acá lo podemos apreciar. Voy a cambiarle color a esto. En el borde inferior aparece un surco, que es el famoso surco costal. El surco costal. Aquí aparece, en el borde inferior de una costilla. ¿Y por qué es importante este surco costal? Porque por ahí discurre, por ahí transitan tres elementos que forman el van, la vena, arteria y nervio, el van intercostal, el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Ok? Bien, estas son las características entonces de una costilla típica. Muy bien, perfectamente aquí se ve. Aquí estamos viendo en un corte dos costillas comunes, dos costillas típicas. Correcto, ahí voy a cambiar de color a esto. Muy bien, vemos nosotros aquí, esta es una costilla, esta es la otra costilla. Vemos que tiene un borde superior, ¿no? Un borde superior. Vemos aquí abajo el borde inferior, ¿ven? El borde inferior. Y en el borde inferior el surco, el canal costal, ¿ven? Como les había dicho, en el borde inferior. Esta viene a ser la cara externa, sin duda alguna, la cara externa, y al otro lado está la cara interna. Entonces, como les había comentado, en el surco costal, que está en el borde inferior, ahí viaja pegado el van intercostal. Este es el van intercostal. ¿Ok? Formado por la vena, arteria y nervio intercostal. Y precisamente, como pueden apreciar el esquema, están dispuestos en ese orden, de arriba para abajo. En esa posición se encuentran. Vena, arteria y nervio. Bastante característico. Vena, arteria y nervio. O sea, van hacia abajo. Van hacia abajo. Vena, arteria, nervio intercostal. Por lo tanto, el elemento que está más pegado a la costilla es la vena. La vena. Y el elemento central en el van es la arteria. Es la arteria. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Acá también muestra el autor, este es del Gray, muestra un pequeño van. Van no hay, no es van, no hay nervio acá. Simplemente son vasos, vasos colaterales. Hay un error acá porque aquí nervio no hay, eso es mentira. Lo que hay simplemente son vasos. Vasos, venas arterias colaterales. Pero estos no están a lo largo de todo el espacio intercostal. Solamente están en la mitad anterior. En la mitad anterior. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Nada más. Otro detalle es que podemos apreciar aquí en la imagen de que entre dos costillas van a haber tres músculos. Entre dos costillas, este espacio se llama el espacio intercostal.
y está ocupado por 3 músculos. Si vamos de afuera para adentro, el más externo de ellos, pues sin duda alguna va a ser el músculo intercostal externo. Este será el intercostal externo. Músculo intercostal externo. Luego sigue el que está acá, el intercostal interno. El intercostal interno. Y el más profundo, el más interno de los 3, ese es el intercostal íntimo. Así le decimos en castellano. El intercostal íntimo, ¿ya? O como dice acá, pues el más interno, dicen. Entonces, pero nosotros decimos intercostal íntimo, ¿ok? Intercostal íntimo, ¿ok? Íntimo. Entonces, intercostal interno, intercostal íntimo. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos los 3 músculos intercostales. Y podemos apreciar nosotros que el van intercostal, que viaja pegado al borde inferior de la costilla, al surco costal, está localizado entre estos 2 músculos. Entre el intercostal interno y el intercostal íntimo. ¿Ok? Muy bien, bastante claro entonces. Muy bien, es lo que se ve. Perfecto, ahí está el van. Ya tal como lo dije. De arriba para abajo es vena, arteria, nervio. Muy bien. Bien, hay algunas costillas que son diferentes de otras, que son diferentes a las demás. ¿Ok? Y una de ellas es la primera costilla. La primera costilla, en primer lugar, veamos qué cosa tiene en común con las demás, ¿no? En primer lugar, bueno, tiene cabeza, sí, tiene cuello, correcto, tiene tubérculo y tiene cuerpo. O sea, tiene las partes elementales que tiene toda costilla. ¿Ok? La cabeza de una costilla, la cabeza de la primera costilla solamente se articula con la vértebra, con el cuerpo de la vértebra T1, nada más. No está con 2 vértebras, solamente con una. Con la vértebra T1. Muy bien, simple. El tubérculo de la costilla se articula con la apófisis transversa de T1, nada más. Con respecto al cuerpo, el cuerpo de la primera costilla, a diferencia de las demás costillas, como nosotros vimos las demás costillas, el cuerpo estaba prácticamente en una posición vertical. El cuerpo de las costillas suele estar en posición vertical, de tal manera que nosotros hablábamos de un borde superior, hablábamos de un borde inferior, de una cara externa y una cara interna. Pero cuando vemos la primera costilla nos damos cuenta que ella está echada. El cuerpo de la primera costilla se encuentra prácticamente en un plano transversal. Entonces, en la primera costilla ya no decimos borde superior, borde inferior, decimos cara superior, cara inferior, borde externo y borde interno. ¿Ok? Entonces, este será el borde interno. ¿Ok? Este será el borde externo. Ahí voy a borrar acá. Este será el borde externo. Esta viene a ser, por supuesto, la cara superior. Y si lo vemos de abajo, vamos a ver la cara inferior. Así de simple. Bien, algunos detalles. La primera costilla no tiene ángulo costal. Segundo, no tiene surco costal. ¿Ve? Nosotros decíamos que en las demás costillas el surco costal se encuentra en el borde inferior. Como esta costilla no tiene propiamente un borde inferior, no tiene surco costal. Sin embargo, debajo de la primera costilla sí existe un van intercostal. Sí hay un van, el primer van intercostal. ¿Ok? En su cara superior destacan algunos elementos anatómicos. Lo primero que uno observa en la cara superior es este relieve, este cachito, que en realidad no es tan grande, ¿eh? Muchas veces lo hemos visto, es más pequeñito. Es un cachito, una pequeña eminencia en la cara superior de la primera costilla, pero que está pegada al borde interno. Ese es el llamado tubérculo del escaleno anterior. ¿Se acuerdan? Los escalenos son músculos que vimos en el capítulo de cuello. El músculo escaleno anterior, que es un músculo que viene de las vértebras cervicales, de las vértebras del cuello, viene y se inserta acá. Entonces, este es el famoso tubérculo del escaleno anterior, o conocido también, acá está escrito, como el tubérculo de Lisfranc. El tubérculo de Lisfranc, ese es el tubérculo del escaleno anterior. Bien, si recordamos la clase de cuello, recordábamos que si este es el músculo escaleno anterior,
Delante de él va a cruzar un vaso. ¿Quién? La vena subclavia. Delante del músculo cruza la vena subclavia. Y detrás de él cruza más bien la arteria subclavia. La arteria subclavia. Entonces, esas son las huellas que uno observa. Si aquí tenemos el tubérculo del isfranc, que es el tubérculo del escaleno anterior, sitio donde se inserta el músculo escaleno anterior, delante de él tenemos el surco o el canal para la vena subclavia. Este es el surco o el canal para la vena subclavia. Y atrás el surco o el canal para la arteria subclavia. ¿Ok? Esta es la parte más anterior, ¿se entiende? Y esta es la parte más posterior. Entonces, adelante está el surco para la vena y atrás el surco para la arteria. Eso es bastante conocido. ¿Ok? Muy bien, simple. Nada más. Esas son características de la primera costilla. Perfecto, ahí está señalado. Y ese es el tubérculo del escaleno anterior. Perfecto. Muy bien, en cuanto al esternón. El esternón también es un hueso plano, como ya le he dicho, y tiene tres partes. El manubrio o mango, ¿no? El cuerpo o el mesoesternón también se le dice, y el proceso sifoides. ¿Ok? Como pueden apreciar claramente, la porción más ancha, la porción de mayor diámetro horizontal, es el manubrio. La porción más larga, la de mayor longitud, es el cuerpo. Y la porción más pequeña, sin duda alguna, es el proceso sifoides. ¿Ok? Muy bien. Otro detalle. El manubrio tiene un borde superior. El borde superior del manubrio se llama escotadura yugular. Escotadura yugular. Así se le llama al borde superior del manubrio. Escotadura yugular. O también se le llama, con H, horquilla. Horquilla del esternón. La horquilla del esternón es la escotadura yugular, es decir, es el borde superior del manubrio. Y esta horquilla del esternón, esta escotadura yugular, se localiza a la altura de la segunda vértebra torácica, a la altura de la vértebra T2. Ahí lo pueden apreciar al fondo, ¿ven? Al fondo ahí se ve la vértebra T1 y justamente más abajo la vértebra T2. La horquilla del esternón, la escotadura yugular, está normalmente a la altura de la segunda vértebra torácica, a nivel de T2. Por su parte, el proceso sifoides se encuentra habitualmente a la altura de la vértebra T9. El proceso sifoides usualmente está a la altura de la vértebra T9. ¿Ok? En algunas personas la sifoides es un poco más larga y su vértice inferior, su extremo inferior, podría llegar, en algunos casos, hasta la altura de la vértebra T10, pero generalmente está a la altura de T9. ¿Ok? Sencillo. Nada más. Perfecto. El manubrio esternal, como he puesto ahí la porción más ancha, etcétera, etcétera. El manubrio yo lo describo como si fuera un octágono, es decir, una estructura que tiene forma de un octágono, es decir, de 8 bordes, 8 lados, a eso me refiero, un octágono. ¿Ok? El borde superior, ya lo acabo de decir, es llamado la escotadura yugular, u horquilla del esternón, la cual se encuentra a la altura de la vértebra T2. ¿Correcto? A los costados, justamente a los lados de la horquilla del esternón, vamos a encontrar las carillas para la articulación con la clavícula. Las carillas articulares o escotaduras claviculares, así se llama. Justo a los costados, es decir, yo tengo el manubrio, tengo acá arriba la escotadura yugular o horquilla del esternón, a los lados tengo las escotaduras claviculares, es decir, donde se van a articular las clavículas. Luego, debajo de las escotaduras claviculares, en la parte más ancha del manubrio, voy a ver ahí la carilla para el primer cartílago costal. Es decir, acá se va a articular el primer cartílago costal. ¿Ok? Perfecto. Luego debajo de ello hay dos bordes libres. Estos son bordes libres. Y por último el borde inferior.
el borde inferior, acá, que se articula con el cuerpo del esternón. ¿Ok? Entonces, como pueden apreciar, el manubrio tiene forma de un octágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 lados. ¿Ok? Simple. Entonces, ese es el famoso manubrio. En su parte más ancha, ahí se articula el primer cartílago costal. Y en el borde inferior, este se articula con el cuerpo del esternón. Nada más un detalle que acá he mencionado, que si uno observa de perfil al esternón, si uno lo viera de perfil, se va a dar cuenta, va a observar el manubrio, más o menos así, el manubrio y el cuerpo, así. Entonces, el manubrio y el cuerpo del esternón suelen formar un ángulo, así. Manubrio y cuerpo del esternón suelen formar un ángulo, ¿ok? Suelen formar un ángulo, ahí está. Ese es el famoso ángulo external, el ángulo external o ángulo de Lewis. Si uno viera de perfil el manubrio y el esternón, si uno viera de perfil al esternón, el manubrio y el cuerpo forman un ángulo que se ve en la cara posterior, está de vista posterior. Ese es el ángulo external o ángulo de Lewis, que estaría justo detrás de esta articulación, justo detrás de la articulación manubrio external. ¿Ok? Y ese ángulo de Lewis, si lo proyectamos hacia atrás, hacia la parte posterior, el ángulo de Lewis va a caer en la vértebra T4, específicamente en el borde inferior de T4. ¿Ok? Simple. Nada más. Bien, en cuanto al... y miren ustedes que a los lados, justamente a los costados del ángulo de Lewis o de la articulación manubrio external, justamente a los lados, se está articulando el segundo cartílago costal. Muy bien. Luego, en el cuerpo del esternón se articulan los cartílagos tercero, cuarto, quinto y sexto. Es decir, del tercer al sexto, cartílagos costales. ¿Ok? Simple. Y a los lados de la articulación xifoesternal, es decir, la articulación entre las cifoides y el cuerpo del esternón, a los lados se está articulando el séptimo cartílago costal. Muy bien. Ahí está, ¿no? Tal como les había mencionado, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? Tal como les había dicho. Ahí está, claramente. Muy bien. Perfecto. Ok, ya el tórax en conjunto, el tórax ya visto en conjunto, ya articulado, armado, tiene aspecto pues de un tronco de cono, ¿no? De un cono truncado, así como un cono truncado, ¿no? Muy bien, cuyo mayor diámetro transversal, ¿no? Su mayor diámetro transversal está a nivel del octavo arco costal, ¿no? A nivel del octavo arco costal. ¿Ok? Algunos dicen séptimo, pero la mayoría del libro dice octavo arco costal. Asimismo, tiene un orificio superior acá arriba, un orificio superior que se llama el orificio torácico superior, así se le llama, orificio torácico superior u orificio cérvico-torácico, porque comunica el tórax con el cuello, y abajo también tiene otro gran orificio, el orificio torácico inferior. El orificio torácico inferior, o llamado orificio tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal, ¿no? Que se encuentra entre tórax y abdomen. Perfecto, esos son los dos grandes orificios. Asimismo, entre las costillas, bueno, para empezar, no les había mencionado, de una vez les digo, toda costilla tiene adelante un cartílago, ¿verdad? El cartílago costal. Un detalle que nunca debes olvidar es que la costilla más su respectivo más su respectivo cartílago costal, esto forma lo que se llama el arco costal. Entonces, cuando me refiero a arcos costales, estoy hablando del conjunto costilla más cartílago.
Eso es arco costal. Costilla más cartílago. ¿Ok? Entonces, eso es el arco costal. Perfecto. Voy a observar que entre dos arcos costales existe un espacio. El espacio intercostal. Espacio intercostal. ¿Ok? Perfecto. Si tenemos 12 arcos costales a cada lado, 12 arcos costales a cada lado, entonces vamos a tener 11 espacios intercostales. 11 espacios intercostales. El primer espacio intercostal, el primer espacio, se encuentra debajo del primer arco costal. El segundo espacio se encuentra debajo del segundo arco, el tercero debajo del tercer arco y así sucesivamente. De tal manera que debajo del décimo primer arco costal, vamos a tener el espacio número 11, que es el último espacio intercostal, el número 11, que se encuentra debajo del arco costal número 11. Y debajo del arco costal número 12 ya no hay espacio intercostal. Mejor entender porque ya no hay más costillas. Simple, ¿ok? Facilito. Nada más. Ya, perfecto. Ya, el orificio torácico superior, este de arriba, el orificio torácico superior está limitado por cuáles elementos. Atrás tenemos el borde superior del cuerpo de la primera vértebra torácica, borde superior de la vértebra T1. Luego, a los lados tenemos el primer arco costal, a cada lado, el primer arco costal, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿correcto? Y adelante tenemos la escotadura yugular u horquilla del esternón. ¿Ok? Perfecto. Bueno, en realidad si uno hiciera diferentes cortes imaginarios o como se hacen en tomografía computarizada, diferentes cortes del tórax, ustedes siempre van a ver a cualquier nivel, siempre van a observar que el diámetro transversal predomina, es mayor siempre que el diámetro anteroposterior. Eso es normal en un tórax. ¿Correcto? Muy bien. Y este orificio cérvico torácico o torácico superior no es la excepción, pues. Su diámetro transversal es mayor, mide acá, como dice acá, de 10 a 12 centímetros, mientras que el anteroposterior mide 4 centímetros menos, o sea, de 5 a 8 centímetros, ¿ok? Muy bien. Y está orientado, mira hacia arriba y ligeramente hacia adelante. Por su parte, el orificio de abajo, el orificio torácico inferior, está limitado por 1. Atrás, el borde inferior de la vértebra T12. El borde inferior de la vértebra T12. Luego, el borde inferior del último arco costal, a cada lado. El borde inferior del último arco costal. Luego tenemos aquí adelante este conjunto de cartílagos, ¿ven? Este conjunto de cartílagos que se han articulado entre sí. Esto se llama el reborde costal. Tenemos a cada lado, tanto a la derecha como a la izquierda, el reborde costal, uno derecho y uno izquierdo. Este reborde costal está formado por los cartílagos del séptimo al décimo, los cartílagos costales, por los cartílagos costales del séptimo al décimo. Ellos forman el reborde costal. Cartílagos costales del séptimo al décimo. Y por último, aquí adelante, el proceso sifoides. Esos son los elementos que limitan a este orificio. El orificio torácico inferior u orificio tóraco-abdominal. ¿Ok? Bastante simple. Igual, siempre he dicho, el diámetro transversal es el que predomina. En este caso llega hasta 30 centímetros, mientras que el anteroposterior prácticamente es la mitad, 15 centímetros. ¿Ok? Y este orificio torácico inferior o tóraco-abdominal mira hacia abajo, pero también hacia adelante. ¿Ok? Perfecto.